práctica número 6 es la práctica que corresponde a viscosidad. ¿Qué pretendemos hacer? Calcular la viscosidad de la glicerina. ¿Aplicando qué? La ley de Stokes. Bueno, entonces para eso tenemos aquí varias esferitas. Nosotros vamos a hacer la práctica por partes, pero vamos a tomar como si fuera una sola esfera. ¿Bien? Entonces ustedes van a coger 6 esferitas, las van a amasar, dividen la masa por 6 para que tengamos una masa promedio. Y esa va a ser la masa de la esfera. Y van a hallar que el diámetro de la esfera, utilizando ¿qué? El calibrador para tener ¿qué? El radio y después poder calcular su volumen y con el volumen y la masa tener la densidad del objeto que se está sumergiendo aquí. Bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros soltamos el cuerpo en un elemento que es viscoso, además de la fuerza que hace de por sí que el fluido, hay una fuerza como resistiva, ¿no es cierto? Y esa fuerza resistiva está determinada ¿por qué? Por la viscosidad del elemento y está definida por la ley de Stokes. Que lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros soltamos, pues hay un espacio mientras que él empieza a moverse con la velocidad constante que adquiere aquí dentro. Entonces nosotros lo soltamos, ubicamos un punto, no tan pronto inicia, sino un punto más adelante para que él ya lleve ¿qué? Velocidad constante. Entonces yo lo suelto, ¿cierto? Y empiezo a cronometrar desde ese punto donde yo veo que ya tiene velocidad constante, ¿sí? Voy a trabajar por lo menos de 5 a 6 distancias de aquí para allá. Entonces yo ubiqué un punto más o menos aquí, la mayoría de los que tienen, de los tubos que tienen, ya tienen marcadas distancias, ustedes deciden si trabajan con esas o con otras distancias. Entonces por ejemplo aquí tiene marcado aquí, y aquí está en 15 y la siguiente puede ser 35, esas distancias son ¿de qué? De 20. Entonces yo ubico aquí, suelto la primera esfera y cronometro desde aquí hasta aquí, ¿sí? Luego suelto la segunda esfera y cronometro desde aquí hasta donde llegue a ¿qué? A 40, o sea que ya no estoy aquí en 35 sino que estoy por acá en 55. Luego suelto la tercera esfera y voy ya a 60, o sea, 75. Luego la cuarta, luego la quinta y si me da el espacio hasta la sexta esfera. Bueno, lo ideal sería que nosotros pudiéramos con el mismo cronómetro, con una sola esfera, ir bajando y cronometrando todos los tiempos en cada uno. ¿Sí? Algunos de sus cronómetros tienen esa posibilidad, se lo pueden hacer si quieren así. Pero la idea es que suelten y de cada distancia que tengamos nosotros aquí hayan ¿qué? 4 tiempos. Recuerden que el tomar los 4 tiempos lo que hace es que baje ¿qué? El margen de error. Suelto la esfera, cronometro estos 20. Suelto la siguiente, cronometro a 40. Suelto la que sigue a 60. Siempre comenzando en el mismo punto. Porque recuerden que la idea es que es como si fuese una sola esfera que se está moviendo allí, a la cual yo le voy tomando los tiempos a medida que va recorriendo las distancias. Tenemos la masa de la esfera, el radio de la esfera y con los tiempos que cronometramos y las distancias que medimos, tenemos una tabla de datos. Calculamos el tiempo promedio para que nos quede distancia y tiempo para poder hacer la gráfica distancia contra tiempo. Como la velocidad que adquiere la esfera a lo largo del movimiento en el tubo es una velocidad constante, nosotros esperamos que la gráfica nos dé una recta ascendente, ¿cierto? Una recta ascendente nos implica o nos dice que las dos variables son ¿qué? Directamente proporcionales. La distancia es directamente proporcional al tiempo, por lo tanto la distancia será igual a una pendiente por el tiempo, ¿sí? Esta pendiente de la recta, que es la constante de proporcionalidad, la hallo con ¿qué? Con los dos puntos que estén ¿qué? Mejor ubicados en la recta. Y sería en este caso pues la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En Y2 tengo ¿qué? Las distancias. Y en X tengo ¿qué? Los tiempos, distancia sobre tiempo, esto me da ¿qué? La velocidad, ¿sí? O sea que aquí yo tengo ¿qué? La velocidad media a la cual se mueve ¿qué? La esfera mientras que está recorriendo el espacio en ese fluido, ¿bien? Según la ley de Stokes, la velocidad que adquiere un cuerpo, una esfera específicamente, al desplazarse por un fluido viscoso, es igual a 2r cuadrado por g sobre 9n, de esta es ¿qué? La viscosidad, por la densidad del fluido menos la densidad del objeto.
¿Nosotros qué estábamos buscando? La viscosidad. Entonces, de esta ecuación despejamos la viscosidad. Como aquí el radio ya lo tenemos medido, ¿verdad? La gravedad la conocemos. La densidad del fluido, pues es glicerina, hay que buscar el valor de la glicerina. Y la densidad del objeto la calculamos ¿con qué? Con la masa y el volumen, que sería el volumen de una esfera. ¿Bien? Entonces calculo la densidad y luego en esta ecuación reemplazo todo y de ahí despejo ¿qué? La viscosidad. ¿Sí? O sea que esta viscosidad me quedaría 2R al cuadrado G por la densidad del fluido menos la densidad del objeto sobre 9B. Y este valor que obtengo aquí será el valor experimental. Lo comparo con el valor teórico que encuentro en los textos. Ese valor expresado en Poisson es de aproximadamente 8.3. ¿Sí? En Poisson. Recuerden que los Poisson equivalen a 10 a la menos 1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Por eso la mayoría de las veces ustedes los encuentran como pascales por segundo, porque los newtons sobre metro cuadrado son pascales. Los Poisson están expresados en ¿qué? En dinas por segundo sobre centímetro cuadrado, que es la equivalencia entre ellos. Son 8.3 Poisson. Si esto lo trabajan ¿en qué? En centímetros. ¿Sí? O les debe dar ¿qué? 0,83 pascales por segundo. Sí, esto lo trabajan ¿en qué? En el sistema internacional, o sea, convirtiendo todo a kilogramos y a metros. Bueno, teniendo el valor experimental y el valor teórico, hallan el margen de error, ¿sí? Valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por el 100%, realizan el análisis completo de la práctica y sacan sus conclusiones.